Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Una vez más tengo el gusto y el honor de estar con ustedes en primer plano. Nuestro invitado de esta noche es Andrés Velázquez. En 1993 estuvo a un paso de ser presidente de la República y hoy vemos a la causa R disminuida, dividida, peleada. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que eso se explica en el hecho de que a partir de ese momento, a partir del año 1993, comenzó a asomarse una especie de diferencia dentro de la causa R, que precisamente fue lo que vino provocando que ésta comenzara a descender en picada. Y pienso que eso ha tenido que ver con una desconexión de la causa, que hablaba el mismo lenguaje de la gente, que le representaba y que luchaba de alguna manera por ella, y todo eso debido a que comenzó a entronizarse dentro de la causa R, en un grupo de compañeros, la idea de un aparato, la idea de partido, la idea de maquinaria, la idea de cenáculo, de grupo. Y la causa R no era eso. La causa R era, por encima de todas las cosas, una especie de movimiento con mucha magia, con mucha frescura, con mucha emoción, que precisamente intentaba interpretar y hablar ese lenguaje de la gente. Eso de alguna manera se pervirtió y comenzó la causa R a hacer del Congreso de la República el centro de la política, con un estilo además muy malo, digo yo, que asustaba, una especie de tirapiedrismo, una especie de estridentismo como práctica política que evidentemente nos fue desconectando de la gente. Comenzamos a entrar en la componenda, en el arreglo partidista, y eso comenzó a ser percibido por la gente, dándole la impresión de que efectivamente la causa R cada día se tendía a convertir en un partido político más del sistema. ¿Y no es? Bueno, tal como está planteada en estos momentos, yo creo que comenzó a ser dentro de lo que es el tradicionalismo de la conducta partidista. Y es precisamente lo que yo he intentado frenar. La causa R comenzó a entrar en picada. Con esto que ha sucedido, yo tengo la seguridad de que se detiene ese descenso y ahora tendremos la gran tarea y el gran esfuerzo de intentar otra vez conectar a esa causa R con el pueblo venezolano, que es precisamente a quien nos debemos, ese movimiento amplio, ese movimiento fresco, ese movimiento al que pueda tener acceso todo el mundo, bueno, y que con estos compañeros no podía ser posible, pues. Ahora, tantos años juntos y ahora es que se vienen a dar cuenta de que no pueden seguir conviviendo. Es como esos matrimonios que después de 30, 40 años de casados resuelven divorciarse. Bueno, lamentablemente estos procesos son muy tristes, muy traumáticos, pero que se producen, se dan, y es el caso de la causa R. Ahora, yo quiero señalar que no es ahora cuando esto está surgiendo. El país entero sabe, creo que la opinión pública nacional estaba al tanto de eso, y era evidente para la opinión pública que existían dos causas R, que había una total incoherencia dentro de la organización. Cuando Andrés Velázquez decía A, Pablo Medina decía B. Cuando Lucas Mateus decía blanco, Pablo Medina decía negro. Bueno, en definitiva, una incoherencia total. Cuando los trabajadores fijaban una opinión en torno a las prestaciones sociales o en torno a la privatización de las empresas de Guayana, Pablo Medina saltaba con otro tipo de opinión. Una incoherencia total. De manera que esto no es nuevo. Y no nace este conflicto de la causa R con mis declaraciones. Esto es algo que se venía arrastrando, donde sencillamente yo lo que he hecho es plantear con mucha valentía, al fin y al cabo, frente al país, las cosas como son, con mucha honestidad, con mucha sinceridad, porque creo que se es deshonesto con la opinión pública nacional si nosotros hubiésemos seguido, bueno, comiéndonos nuestros intestinos por dentro, tratando de aparentar para afuera lo que efectivamente no da. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso al final? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que nunca lograremos
la misión que esta organización y este movimiento se ha propuesto, que es gobernar. Es como que estuviéramos tirando de una cuerda por las dos puntas en sentido contrario. Nunca vamos a llegar a ninguna parte, de manera que el esfuerzo o lo que ha ocurrido es con el propósito de presentarle al país mucha más nítidamente un camino, una orientación, más allá de los partidos políticos, que es lo importante de esto. Porque la gran diferencia que tenemos es que estos compañeros, Pablo Medina, Alberto Müller Rojar, el general Ali Rodríguez, Carlos Melos, tenían una concepción de aparato, de partido, que por supuesto yo creo que esos no son los tiempos. Allí está la gran opinión de los venezolanos. 75% de los venezolanos no creen en los partidos políticos. Y entonces resulta que ahora, cuando la gran mayoría, esa mayoría silenciosa de venezolanos, no creen partidos, la causa R va a ver su propio ombligo. La causa R va a seguir pensando hacia adentro o tratando de reencontrarse o hablándole a ese 75% de venezolanos. Yo creo que allí está una gran diferencia con lo que está ocurriendo internamente en la causa en este momento. ¿Tú no crees que parte de los problemas de la causa R vienen del hecho de ese éxito espectacular que tuvieron a principios de esta década, en el cual, que en cierta forma le recuerdan a uno otros fenómenos similares? En el año 58, la extraordinaria popularidad del contraalmirante Larrazábal y luego su práctica desaparición política. Lo mismo ocurrió con el doctor Uslar, una votación inmensa en el 63, con el doctor Burelli en el 68. Entonces ahora pareciera, ustedes fueron la moda del 93, Irene Sáez va a ser la moda del 98, pero ya está, ya pasaron de moda. Bueno, si seguíamos por el camino que íbamos, por supuesto que esa es la suerte a la que estábamos condenados. Bueno, gracias a Dios surgió y se dio esta situación, pero la causa R efectivamente iba hacia una urredización, de ser así, y tal como iba efectivamente a eso, a tratar de medrar del poder, de rasguñar algunas migajas de poder, al fin y al cabo, sin olvidándose de lo que nos hemos venido planteando como gran misión, la de gobernar. Por eso hemos planteado que ellos y nosotros somos completamente diferentes. Con ellos jamás hubiéramos nosotros llegado o jamás llegaríamos al poder, o el pueblo jamás llegaría, porque sería repetir el mismo esquema, los grupitos de siempre, y eso no es lo que está planteado para nosotros, que insistimos en una participación de la sociedad civil por encima de todas las cosas frente a esa especie de tiranía de partido que se ha entronizado en el país. Una de las cosas que más daño le hizo a la causa R, en mi opinión, fue ese enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. En Venezuela las Fuerzas Armadas tienen un prestigio, tienen un lugar bien ganado. Ese continuo enfrentamiento con las Fuerzas Armadas fue mal percibido por la gente y por supuesto fue mal percibido por las Fuerzas Armadas. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? O sea, ¿cómo van a reparar el daño que se hicieron a sí mismos? Bueno, yo creo que lo que ha sucedido, el hecho de separar a estos compañeros, yo creo que es un mensaje para todo el país y para toda la sociedad civil, incluida también institucionalmente las Fuerzas Armadas venezolanas. Yo comparto tu criterio. El año 1993, la causa R y Andrés Velázquez habían logrado levantar una hermosa emoción en el pueblo venezolano. Estábamos, yo diría, en el umbral de acceder a Miraflores. Y yo no tengo duda que el comportamiento y la conducta de mi compañero Pablo Medina dio al traste con esa posibilidad. O por lo menos fue un factor que terminó por, vamos a decirlo en una palabra muy de pueblo, por engrinchar algunos factores de poder contra la posibilidad que teníamos en ese momento para acceder al poder, para lograr llegar a Miraflores. Todo el mundo recuerda el triste capítulo de la manifestación y la ballena y el día de los pistolones. Sí, señor. Todo el mundo sabe de los barrigazos que se dio Pablo Medina con el contraalmirante Radamés Muñoz León, ministro de la Defensa para aquel momento. Eso le provocó mucho miedo a la gente. Eso provocó, bueno, irritación, provocó angustia. Y por supuesto que eso yo creo que incidió mucho al final y logró espantar, yo creo que logró espantar
muchísima gente. Ahora, en este momento que hemos tomado esta determinación, estos compañeros se separa el general Müller Rojas, que por conocimiento propio y por sondeo que tenemos en las Fuerzas Armadas, ese no lo quiere ni el portero. Entonces, bueno, yo creo que esto también es un mensaje institucional. Yo diría en términos, con esta frase, la gente seria del país estaría con nosotros en este momento. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. Hace un momento tú nos decías que la gente seria del país ahora apoyaría a la causa R. ¿En qué va a cambiar la causa R para que la gente seria del país la apoye? Para que ese 75% que no está de acuerdo con los partidos políticos pueda sentirse identificado con ustedes. Volver a ser lo que era. Porque la magia de la causa R surge basándose precisamente en un gran esfuerzo, convirtiendo su columna vertebral de crecimiento en los trabajadores. Yo creo que hay que seguir haciendo el esfuerzo allí, el hincapié en los sectores trabajadores. Como nunca, Venezuela está viviendo hoy la peor de sus crisis, con enormes contradicciones que valdría la pena mencionar. Por ejemplo, Venezuela tiene hoy la cuarta reserva latinoamericana, después de reserva internacional, después de México, Brasil, Argentina, Venezuela tiene la cuarta reserva. Venezuela está viviendo un boom petrolero. Ha recaudado recursos desde el punto de vista fiscal como ningún otro gobierno. Aumentó la gasolina. Tiene el dólar estable desde hace algún tiempo. Los salarios no han subido. Cayó la demanda en un 40%. Y aún así, nosotros nos encontramos con que no baja la inflación, la situación de pobreza es hoy mucho más evidente, se cayó el aparato productivo, no hay empleo, el AMPA y la educación, bueno, el AMPA creció, la educación está destartalada en el país. Yo creo que esos elementos, que son los elementos que hoy está viviendo o viviéndose en el país, y que básicamente lo sufren los sectores trabajadores del país, y no solo ellos. Bueno, la clase media bajó de 20-25% a un 6%, que es lo que queda de clase media. Los trabajadores profesionales, bueno, todo el mundo sabe la situación en la que se encuentra. Yo creo que tenemos que ir a hacer lo que era la causa R al comienzo, que hablaba el lenguaje de esa gente, que expresaba y representaba a esa gente. Yo creo que la gran magia y la gran emoción que tenía la causa R era precisamente que estaba enganchada con ellos, con esos grandes sectores del país, y luego que recupere su alternativa frente a los partidos, porque eso fue la causa R al comienzo. La causa R al comienzo era una alternativa frente a los partidos políticos. Yo siempre, y aquí mismo me ufané contigo en otros programas, de que la causa R no era un partido, y te señalaba, bueno, no tiene registro de militantes, no, allí no hay tribunal disciplinario, allí no hay ese tipo de cosas. Bueno, y yo me ufanaba de eso. Pero después comencé a sentir pena cuando hablaba de la causa, porque en ese rechazo que tienen los venezolanos en un 75% a los partidos políticos, también está incluida la causa R. Entonces había que detenerse un momento y preguntarse qué es lo que está pasando con esta organización. ¿Por qué la causa R también está recibiendo ese rechazo de la gente? ¿Por qué también está siendo percibida como un partido político? Era lo que teníamos que hacer, frenar, yo diría, desmontar, sacar la silla del caballo, ponernos a analizar la cosa para luego volver a montar. Pero ¿qué ocurrió? No, allí seguimos una dinámica parlamentaria, conformarnos con, bueno, esas pequeñas migajas de poder, olvidándonos de esa gente, que es básicamente lo que era la causa R al comienzo. Ahora, ¿qué le está pasando a los dirigentes políticos venezolanos que tienen cada vez menos contacto, menos sintonía con la gente? ¿Por qué hay tanto rechazo hacia los partidos? ¿Por qué la gente se siente tan huérfana de liderazgo? Tiene razón la gente, absoluta razón. La democracia venezolana, bueno, 40 años prácticamente, y nosotros pudiéramos decir, yo
lo digo con absoluta responsabilidad. Y en este sentido no quiero herir susceptibilidades. Habrán excepciones desde el punto de vista personal, pero los partidos políticos en Venezuela, con esta versión de democracia que nos dieron, pervirtieron absolutamente todas sus instituciones. Y le pusieron una especie de grillete a la gente, le pusieron una especie de camisa de fuerza a la gente, que eso comenzó a ser percibido. Ahora, y hoy, ¿cómo se supera eso? Fíjate, por ejemplo, en las elecciones del 93 hay varias lecciones interesantes. Una, el abstencionismo fue el más alto que ha habido en cualquier elección presidencial. Ya eso denota un cierto rechazo a las opciones que se le presentan. Luego, las acusaciones de parte y parte de fraude, trampa, que son ratificadas por muchos tribunales. Y ahora vemos cómo en una serie de entidades federales se están repitiendo las elecciones y pequeños grupos, 10 mesas, 30 mesas, 100 mesas, deciden la suerte de todo el Estado porque en esas fue en las que se determinó que hubo trampa. Entonces uno se pregunta, ¿qué es esto? parte de todo ese escepticismo de la gente tiene que ver con esta situación que estamos viviendo. Un Consejo Supremo Electoral, que no es ninguna autoridad electoral, que permite más bien el embochinchamiento del país en esto de las elecciones. Ahí está el caso del Zulia. ¿Cómo es posible que ese Consejo Supremo Electoral se ponga de espaldas a lo que es el sentimiento del pueblo zuliano? El 90% del pueblo zuliano, según todos los sondeos que se han hecho, no quieren la repetición de elecciones. Y resulta que el 1% de toda la población electoral del Zulia es la que pretende decidir ahora la suerte, porque estas son unas elecciones nuevas, separadas, que no son generales, y donde entonces esto evidentemente que va a tener un resultado de maquinaria electoral. Eso no puede ser, eso es lo que va generando todo este tipo de desconfianza. Pero ¿cómo hacer, diría yo, cómo hacer para que este conjunto de situaciones comiencen a cambiar? Yo le haría un llamado a ese 75% de venezolanos que está escéptica, que está decepcionada de los partidos políticos. Yo creo que, siempre lo he dicho, la gente no puede rendirse, la gente no puede, bueno, que esto pasó y listo, y resignarse sencillamente. Yo creo que la resignación no es la respuesta. Entonces yo invito a la gente a participar en estos procesos electorales. Si siguen participando el 20, el 30, el 40% de los venezolanos en esos procesos, bueno, sencillamente las maquinarias siguen imponiéndose. Yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad. Sentir este país aquí en el corazón. Yo creo que no le podemos seguir dejando a los partidos políticos la decisión nuestra. Yo creo que hay que hacer un enorme y extraordinario esfuerzo. Y creo que hay suficiente material humano y calidad humana en este país, sobre todo los jóvenes, unos jóvenes que cada día van superándose más. Y yo hago un llamado muy especial a los jóvenes. Jóvenes, bueno, que la respuesta no está en irse del país, que la respuesta no está en inmigrar, que la respuesta está en quedarse aquí dentro y tratar, bueno, forcejear definitivamente contra todo esto. Ahora, y yo creo que eso es posible cambiarlo. ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, en el caso del Zulia, donde tienen un compromiso con mucha gente que votó por la causa R o votó por el comandante Arias Cárdenas? Ahora vienen estas elecciones y ustedes están divididos. No, las diferencias que tenemos no van a poner en peligro el apoyo al comandante Arias Cárdenas. Vamos, le podemos decir con toda seguridad al pueblo zuliano, puedo hacerlo esta noche aquí, comprometerme con ellos que vamos a estar allí al lado del gobernador Arias Cárdenas. No puede ser que el deseo, la maniobra electorera de un partido político pueda en un momento determinado frenar el esfuerzo que se ha venido haciendo en el Zulia con altibajos, porque no vamos a decir que todo es a la perfección, pero nadie podrá decir que el gobernador Arias Cárdenas haya dejado de hacer el esfuerzo necesario por enderezar las cosas en el Zulia, por sanear la administración, por luchar contra la corrupción. Eso se ha venido haciendo allí y yo creo que es necesario entonces apuntalar eso y allí vamos a estar, no va a haber ningún tipo de peligro. Pero sabemos ya que en las mesas electorales se hace trampa, que se cambian actas, que se pierden votos, de manera que es importante tener una presencia para defender esos votos.
con ustedes divididos, ¿qué garantía tiene el pueblo zuliano de que se va a respetar su voluntad en el caso de que el gobernador Arias Cárdenas fuese el triunfador? ¿Qué garantía tiene? No, en el caso de la causa R, que somos nosotros, allí vamos a estar con nuestros representantes electorales. Allí no hay ningún tipo de posibilidad que no vayamos a tener una representación adecuada. Adicional a esto, bueno, creo que el partido COPEI ha decidido también participar dándole apoyo al comandante Arias Cárdenas, y esto también es importante para ese proceso que se va a realizar. Ahora, ¿no hay una cierta contradicción entre la posición que ustedes han tenido en el caso del Zulia con la que tuvieron en el caso de Bolívar? ¿En qué sentido? Que en Bolívar estaban muy a favor de que se hicieran las nuevas elecciones y en el Zulia están en contra de que se hagan. Porque en Bolívar había mayoritariamente, en todos los sondeos de opinión que se hicieron, en forma general, había mayoritariamente una posición positiva a realizar el proceso electoral. Lamentablemente, quienes fueron a votar, bueno, fue gente que tuvo que moverse por la vía de llevarla a votar directamente. Yo siempre sostengo que si hubiese sido una elección de manera general, el resultado hubiese sido otro. Pero en lo particular, yo fui de los que sostuve, en el caso concreto de las elecciones del Estado Bolívar, estas son cosas que la gente no sabe, pero que en la discusión interna sosteníamos que ese proceso no lo debíamos realizar en esas condiciones que le permitían todas las ventajas al aparato de Acción Democrática. Una organización que tiene 40 años funcionando de aparato con una maquinaria electoral, 55 años, y la causa R, bueno, una incipiente organización que por primera vez tuvo que hacer un gran esfuerzo para ver cómo llevaba gente a las mesas electorales. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. A lo largo del año 1993, el país percibía que había dos opciones importantes de triunfo electoral, la de Rafael Caldera y la de Andrés Velázquez. En este momento eso no está ocurriendo. En este momento el país percibe como opciones electorales, en primer lugar, a Irene Sáez, y en segundo lugar yo diría que Enrique Salas Romer. ¿Qué vas a hacer tú frente a ese hecho? Al hecho de que la gente percibe a la causa R como otro partido más, todavía con una percepción positiva superior a la negativa, a diferencia de los demás partidos, pero los ven como un partido más y con una inmensa mayoría, como tú has dicho, 75%, algunas encuestas incluso dicen que es más, otras un poco menos, pero digamos, más o menos 3 de cada 4 venezolanos no le gustan los partidos, no está de acuerdo, no los quiere. Pienso que la tarea en este momento para la causa es la de recuperar su frescura y la de recuperar toda su amplitud, que todos puedan participar en esta organización, que se convierta efectivamente en una alternativa o vuelva a ser la alternativa de cambio frente al resto de lo tradicional y de los partidos que conocemos. Esa es en primer lugar la gran tarea. Por el otro lado, desde el punto de vista candidatural, bueno, la causa R no se ha planteado la discusión de candidaturas. Y en cuanto a mí, en lo personal se refiere, bueno, yo aparezco por allí en las encuestas con apenas un 4%. Y en esas condiciones está descartada toda mi posibilidad de participar como candidato presidencial para el año 1998, salvo que ocurra una situación demasiado estelar que me coloque a discutir o a disputar la presidencia. De hecho, no hay en este momento, tal como está la situación, la posibilidad de que yo sea candidato. Pero en todo caso, en torno a cuestiones candidaturales, pienso que no está nada escrito, la situación está demasiado confusa. Y en ese sentido, sostengo que el mayor esfuerzo que debe hacer la causa es la de ir a orientar a la gente, ir a tratar de levantar ese entusiasmo, sobre todo en ese 75% que anda por ahí escéptico, para impedir que el escepticismo y la resignación sea lo que la gente tenga como respuesta y la gente pueda ser mucho más protagónica frente a esta situación de crisis que tenemos en este momento. Y sobre todo hacer comprender al pueblo venezolano que
los cambios por lo que la gente votó, esos no fueron satisfechos. Yo diría, bueno, con todo el respeto, para decirlo en un término muy popular que lo dice la gente y en términos de beisbolísticos, beisboleros, el presidente Caldera salió como una especie de presidente con el bate quebrado, ya no da ni siquiera un fly al cuadro. Las expectativas que tenía la gente con los cambios políticos, liberarnos de la camisa de fuerza de los partidos, provocar esa reforma estructural del Estado, comenzar a hacer o a convertir a la sociedad civil mucho más protagónica en los asuntos, en la toma de decisiones, impulsar y estimular la participación del pueblo en la toma de decisiones en todas las instancias. Bueno, eso no es lo que estamos viendo en este momento. Se reproduce absolutamente todo, toda la perversión, el clientelismo, se reproduce la influencia partidista, se restaura nuevamente el partidismo como centro de decisión en todas las instancias de la vida nacional. Y entonces, bueno, la gente tiene esa frustración, realmente quedó frustrada con las expectativas que tenía alrededor de Caldera, y yo creo que de nuevo tenemos que insistir con la gente en el propósito de que no se rinda, de que no abandone la lucha, que mantenga por encima de todo la esperanza, el compromiso, el orgullo, la autoestima por encima de todo. Ahora, ¿tú no crees que para la gente o para mucha gente es decepcionante ver a la causa R dividida, porque ellos creyeron en todos ustedes? O sea, la gente no es que creía en uno sí y en otro no. O sea, para la gente, en la causa R era Andrés Velázquez, era Lucas Mateo, pero también era Aristóbulo Isturi, también era Pablo Medina. Bueno, siempre eso es doloroso y es lamentable. Yo no me estoy alegrando por la situación que ocurre, pero la causa R iba en picada, iba en deterioro, y yo pienso que la decisión que hemos tomado es la más adecuada para frenar esa caída, sobre todo por lo que te decía anteriormente en torno a las diferentes concepciones que tenemos dentro de la organización. De lo contrario, sencillamente la causa desaparecía, iba a languidecer con, bueno, pasaría de los 40 diputados que logró sacar con mi candidatura a 10 diputados, qué sé yo, y seguiría languideciendo. ¿Y cuáles eran los puntos de fondo? Tú has señalado que había una gran diferencia de actitud, que tú pensabas que la causa R, tú piensas que la causa R debe ser un movimiento popular, no un partido. De encuentro con la gente. Pero la concepción de partido era una diferencia, exacto. ¿Y qué otra? Las otras eran, bueno, el estilo, pues son varias. Está esa concepción de partido, está el tipo de conducta, el tirapiedrismo, la estridencia, a veces la exacerbada violencia para comunicar, y no solamente en la comunicación, sino en la actuación. Y luego están otras cosas de fondo que tienen que ver con temas de mucha actualidad. Por ejemplo, Pablo Medina sostiene que la deuda externa no debe pagarse, que hay que realizar o plantear una moratoria. Yo sostengo que la deuda externa tiene que renegociarse. Todo el mundo sabe que esa deuda externa está en manos, bueno, los tenedores de la deuda venezolana, eso está multiplicado, tú conoces muy bien el tema, y hacerse ese tipo de planteamiento sería un poco, bueno, eso me lleva un poquito a la experiencia de Alan García en el Perú, y cómo aquello acabó ese tipo de posiciones. Bueno, esa es la posición de Pablo en torno a la deuda, que él la ha tomado como gran tema para echarla desde el punto de vista público. Luego está el planteamiento de las prestaciones sociales. Nosotros hemos señalado, estamos haciendo un planteamiento muy concreto, que no puede haber reforma al régimen de prestaciones sociales si no hay al lado un verdadero sistema de seguridad social. ¿Qué estoy planteando con esto? Que, de hecho, aceptamos la discusión del cambio de régimen de prestaciones sociales si a la par estamos hablando de un régimen de seguridad social. Pablo Medina no contempla eso. Pablo Medina, bueno, despacha eso con esta frase: no al robo de las prestaciones sociales. Esa es otra gran diferencia. Y en el otro aspecto, que tiene que ver, que lo dijo recientemente, en esta misma semana, el día jueves, en un medio de comunicación nacional, lo vuelve a ratificar. Pablo Medina dice que esas empresas de Guayana se queden como están,
en manos del Estado. Y habla, bueno, vuelve a plantear de que es criminal el capital internacional, el capital privado internacional. Habla de eso. Nosotros estamos haciendo otro tipo de planteamiento. Primero, definiciones en torno al proceso de privatización. No todo es privatizable. Hemos planteado que PDVSA no se puede privatizar, no se puede privatizar Edelca, la energía eléctrica del país. Hemos planteado que no se puede privatizar, que no debe privatizarse Ferrominera, y hemos planteado, tanto en el acero como en el aluminio, asociaciones estratégicas. Eso lo estamos planteando, donde participe no solamente el capital transnacional, no solamente el capital internacional, sino el capital nacional, el capital privado nacional, el capital del ahorro, la participación de los trabajadores con sus prestaciones sociales, y donde el proceso de privatización responda o se corresponda con un plan de fortalecimiento, de desarrollo aguas abajo de la industria, que permita recuperar el empleo para los trabajadores y no que venga a ser una situación de desempleo, que provoque fortalecimiento en la infraestructura de la región de Guayana y que sea beneficioso al fin y al cabo para el país como puntal de desarrollo. Y en el caso concreto de la siderúrgica del Orinoco, hemos hecho el planteamiento siguiente, que desde ese punto de vista tomemos primero en consideración la planta de tubos, que la planta de tubos se separe de la siderúrgica del Orinoco, se cree una empresa privada, se privatice separadamente y que participe PDVSA, que tiene mercado asegurado en toda esta cuestión de la expansión petrolera y en el mercado latinoamericano para el tubo petrolero. En otra propuesta estamos planteando que ese flagelo del rancho en el país lo podemos combatir con un verdadero plan de casas con mucho componente de acero. Eso lo podemos hacer y eso no lo estoy inventando yo lo acabo de ver en México. Y por otra parte, el Plan Ferrocarrilero Nacional, que también puede permitir que la siderúrgica del Orinoco, nuestra siderúrgica, se relance y donde se establezcan parámetros importantes. Primero, cláusulas que garanticen materia prima para los transformadores de acero y aluminio nacional. Cláusulas que garanticen que los recursos provenientes de esa privatización permitan crear unos fondos para protección al empleo y capacitación de los trabajadores, para la infraestructura de la región de Guayana y, por encima de todo, para fortalecer la pequeña y mediana industria en la región de Guayana. Al fin y al cabo, la región de Guayana creció alrededor de esas empresas. Yo diría que la puesta en marcha de esas empresas permitió el desarrollo de esa ciudad planificada, con todos sus altibajos, con todos sus errores, de esa región de Guayana, sobre todo Ciudad Guayana. ¿Y cómo es posible que le vamos a arrebatar esas empresas a Guayana? Y hoy la ciudad no puede recoger ni la basura porque no tiene los recursos para ello. Yo creo que eso tiene que tener una respuesta importante. Allí hay unas diferencias con relación al planteamiento de Pablo Medina. Pablo Medina no se plantea este tipo de situaciones, sino sencillamente que eso no tiene que tocarse porque el capital internacional es criminal. Ahora yo me pregunto, ¿hasta dónde pueden aguantar esas empresas en la situación en que están sin una inyección de recursos? Bien, muchas gracias. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Espero que salgan bien de todo esto, ¿no? Porque durante este periodo ha habido mucha gente que ha creído en la causa R y una decepción más para la gente. Sí, yo tengo la absoluta convicción de que esto va a ser muy positivo para la gente, los que nos han seguido de cerca. Yo siempre hago el símil en el sentido de que he querido o queremos avanzar con el pueblo, pero había gente aguantándonos, jalándonos por la camisa. Y yo creo que eso un poquito lo vamos a subsanar. Y el planteamiento es reencontrarnos de nuevo con la gente. Yo estoy muy positivo en esto, porque el reencuentro plantea un reencuentro más allá de los partidos políticos, y con ese 75% de venezolanos. ¿Cómo va a ser ese reencuentro? Hablando su lenguaje, interpretándolo y representándolo. ¿Y cómo les van a llegar a la gente? Yendo abajo y no viendo en el Congreso de la República el epicentro de la política venezolana. Yo creo que es abajo, con los trabajadores, con los sectores populares, con los profesionales que hoy están luchando por mejores salarios. Yo creo que es allí donde nosotros tenemos que insertarnos
y representarles. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Más allá de los partidos políticos, que es lo importante de esto, porque la gran diferencia que tenemos es que estos compañeros, Pablo Medina, Alberto Müller Rojas, el general Ali Rodríguez, Carlos Melos, tenían una concepción de aparato, de partido, que por supuesto yo creo que esos no son los tiempos. Allí está la gran opinión de los venezolanos. 75% de los venezolanos no creen en los partidos políticos. Y entonces resulta que ahora, cuando la gran mayoría, esa mayoría silenciosa de venezolanos, no creen partidos, la causa R va a ver su propio ombligo. La causa R va a seguir pensando hacia adentro o tratando de reencontrarse o hablándole a ese 75% de venezolanos. Yo creo que allí está una gran diferencia con lo que está ocurriendo internamente en la causa en este momento. ¿Tú no crees que parte de los problemas de la causa R vienen del hecho de ese éxito espectacular que tuvieron a principios de esta década, en el cual, que en cierta forma le recuerdan a uno otros fenómenos similares? En el año 58, la extraordinaria popularidad del contraalmirante Larrazábal y luego su práctica desaparición política. Lo mismo con conducta partidista. Y es precisamente lo que yo he intentado frenar. La causa R comenzó a entrar en picada. Con esto que ha sucedido, yo tengo la seguridad de que se detiene ese descenso y ahora tendremos la gran tarea y el gran esfuerzo de intentar otra vez conectar a esa causa R con el pueblo venezolano, que es precisamente a quien nos debemos, ese movimiento amplio, ese movimiento fresco, ese movimiento al que pueda tener acceso todo el mundo, bueno, y que con estos compañeros no podía ser posible, pues. Ahora, tantos años juntos y ahora es que se vienen a dar cuenta de que no pueden seguir conviviendo. Es como esos matrimonios que después de 30, 40 años de casados resuelven divorciarse. Bueno, lamentablemente estos procesos son muy tristes, muy traumáticos, pero que se producen, se dan, y es el caso de la causa R. Ahora, yo quiero señalar que no es ahora cuando esto está surgiendo. El país entero sabe, creo que la opinión pública nacional estaba al tanto de eso, y era evidente para la opinión pública que existían dos causas R, que había una total incoherencia dentro de la organización. Cuando Andrés Velázquez decía A, Pablo Medina decía B. Cuando Lucas Mateus decía blanco. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Una vez más tengo el gusto y el honor de estar con ustedes en primer plano. Nuestro invitado de esta noche es Andrés Velázquez. En 1993 estuvo a un paso de ser presidente de la República y hoy vemos a la causa R disminuida, dividida, peleada. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que eso se explica en el hecho de que a partir de ese momento, a partir del año 1993, comenzó a asomarse una especie de diferencia dentro de la causa R, que precisamente fue lo que vino provocando que ésta comenzara a descender en picada. Y pienso que eso ha tenido que ver con una desconexión de la causa, que hablaba el mismo lenguaje de la gente, que le representaba y que luchaba de alguna manera por ella, y todo eso debido a que comenzó a Pablo Medina decía negro. Bueno, en definitiva, una incoherencia total. Cuando los trabajadores fijaban una opinión en torno a las prestaciones sociales o en torno
a la privatización de las empresas de Guayana, Pablo Medina saltaba con otro tipo de opinión. Una incoherencia total. De manera que esto no es nuevo. Y no nace este conflicto de la causa R con mis declaraciones. Esto es algo que se venía arrastrando, donde sencillamente yo lo que he hecho es plantear con mucha valentía, al fin y al cabo, frente al país, las cosas como son, con mucha honestidad, con mucha sinceridad, porque creo que se es deshonesto con la opinión pública nacional si nosotros hubiésemos seguido, bueno, comiéndonos nuestros intestinos por dentro, tratando de aparentar para afuera lo que efectivamente no da. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso al final? ¿A qué nos lleva? Nos lleva a que nunca lograremos la misión que esta organización y este movimiento se ha propuesto, que es gobernar. Es como que estuviéramos tirando de una cuerda por las dos puntas en sentido contrario. Nunca vamos a llegar a ninguna parte, de manera que el esfuerzo o lo que ha ocurrido es con el propósito de presentarle al país mucha más nítidamente un camino, una orientación, visarse dentro de la causa R, en un grupo de compañeros, la idea de un aparato, la idea de partido, la idea de maquinaria, la idea de cenáculo, de grupo. Y la causa R no era eso. La causa R era, por encima de todas las cosas, una especie de movimiento con mucha magia, con mucha frescura, con mucha emoción, que precisamente intentaba interpretar y hablar ese lenguaje de la gente. Eso de alguna manera se pervirtió y comenzó la causa R a hacer del Congreso de la República el centro de la política, con un estilo además muy malo, digo yo, que asustaba, una especie de tirapedrismo, una especie de estridentismo como práctica política que evidentemente nos fue desconectando de la gente. Comenzamos a entrar en la componenda, en el arreglo partidista, y eso comenzó a ser percibido por la gente, dándole la impresión de que efectivamente la causa R cada día se tendía a convertir en un partido político más del sistema. ¿Y no es? Bueno, tal como está planteada en estos momentos, yo creo que comenzó a ser dentro de lo que es el tradicionalismo de la